Buenas. Vamos a trabajar el segundo texto de la bibliografía, que es La situación de la clase obrera en Inglaterra. Fue escrita por Federico Engels. Engels nace en 1820, en lo que hoy es Alemania, en el seno de una familia conservadora, religiosa. A los 17 años comienza a familiarizarse con los negocios de la familia, que son fabricantes, y queda impresionado con la miseria de los trabajadores, trabajadoras de las fábricas, de su propia familia. A esa edad comienza ya a escribir, a los 17 años, escribe poesía, ensayos literarios, filosóficos, sociopolíticos. Y a los 22 comienza a dirigir una de las fábricas de su familia en Manchester. Ahí toma contacto de primera mano con el medio obrero. Conoce a quien será su pareja, Mary Burns, una obrera de la fábrica, irlandesa ella. Hay que pensar que gran parte de los obreros en Inglaterra son inmigrantes irlandeses. Y con ella entra en el mundo de la clase obrera. Con ella es que va a poder escribir a sus 24 años este texto, en el cual vamos a ver cómo logra describir de manera tan fiel, ¿no?, las circunstancias de vivienda, de salud, de trabajo y de organización de la clase obrera en Londres. ¿Qué pasa después? La vida de Engels es muy larga, él vive hasta la víspera del siglo XX, va a participar de las revoluciones obreras del siglo y va a participar de las tentativas de organización del movimiento obrero, va a estar en las revoluciones de 1848, va a ser exiliado a los 27 años, va a ser expulsado de Francia, de Bélgica, va a mantener una fiel amistad con Carlos Marx, a quien influye, escribiendo también un texto a sus 24 años. Engels escribe esbozo de una crítica de economía política que va a tener mucha influencia en el pensamiento de Marx. Van a participar de la tentativa de organización, de reorganización del movimiento obrero, que después de las revoluciones del 48 quedó muy disperso, ¿no?, muy masacrado. En 1864 van a fundar la primera Asociación Internacional de Trabajadores. También va a ser esta muy sacudida y disuelta después de la derrota de la Comuna de París en 1871. Y Engels, hacia el final de su vida, va a participar de la fundación de la Segunda Internacional en 1889. Va a escribir obras durante su vida sobre economía, sobre política, sobre la familia, sobre el amor. Y hoy vamos a ver este texto, La situación de la clase obrera en Inglaterra. Él está escribiendo este texto en el contexto del debate sobre la cuestión social. Como vimos, el impacto de la revolución industrial había sido muy fuerte ya en Inglaterra en esa década. Se estaba viendo el enorme pauperismo de la clase trabajadora, y él está pensando, como tantas otras figuras de distintas corrientes de pensamientos, sobre esta problemática, sobre la cuestión social. Está pensando desde una concepción que están elaborando, va a desarrollar junto a Marx, que es el dialéctico, es la perspectiva dialéctica materialista o el materialismo dialéctico. Vamos a ver cómo esta concepción se refleja en su libro, pero de manera introductoria podemos decir que ellos consideran que las condiciones materiales tienen preponderancia, condicionan, determinan las formas en que pensamos. Las condiciones materiales determinan las condiciones ideales, espirituales, ¿no? Entonces, es esta idea, esta preponderancia que observan en la esfera del trabajo, en la esfera de la economía, de cómo las relaciones que entablamos entre los seres humanos y con la naturaleza para producir los medios de vida necesarios, ¿no?, para nuestra propia sobrevivencia, esa forma, esas relaciones que entablamos tienen
una enorme importancia, o sea que son muy preponderantes después en las distintas formas en las que nos organizamos políticamente, en las formas que sentimos, en las formas que pensamos. Si bien hay otras determinaciones, sin duda la determinación material, esa primera, la del trabajo, influye de manera preponderante. El libro La situación de la clase obrera en Inglaterra es un libro extenso, de lo cual solamente vamos a ver algunos fragmentos de algunos capítulos. Vamos a ver el prefacio, donde Engels nos va a contar por qué y estudia esto, cuál es el propósito de la obra y cómo hace para escribirla, en qué se basa. Vamos a ver un fragmento del capítulo 2, en la cual nos va a mostrar la urbanización moderna que se está instalando ahí. Nos va a mostrar cómo las ciudades, la ciudad de Londres, emerge de manera tan majestuosa y cómo la dinámica de urbanización está arraigada en la lógica del capital, ¿no? Cómo las ciudades emergen y decaen en función de la lógica económica que ahí se instala. Vamos a ver un fragmento del capítulo 6, donde nos va a hablar de cuáles son las condiciones de trabajo en las fábricas y cuáles son las consecuencias en la salud de los trabajadores. Vamos a ver un fragmento del capítulo 8, que nos va a hablar del movimiento obrero y cuáles fueron las formas de organización que fueron y de rebelión que fueron adquiriendo el movimiento obrero. Y vamos a ver un fragmento del 10º capítulo que nos va a mostrar cuál es la forma política del dominio burgués, sobre todo a través de una legislación que aborda la pobreza. Vamos a empezar entonces con el prefacio. En el prefacio, él nos va a decir por qué estudia, ¿no?, la situación de la clase obrera. Él entiende que en la situación, ¿no?, en la condición, las condiciones de vida de la clase obrera condensan, son el punto culminante de la miseria a la cual el capitalismo llega. El capitalismo genera la pauperización de distintos estratos de trabajadores, ¿no? Pero en la clase obrera, ¿no?, en esos estratos, en el estrato obrero, es donde de manera más intensa, la culminación final, ¿no?, de esa enorme miseria que necesariamente el capitalismo lleva, ¿no?, a la cual conduce. Pero también ahí, en esa condición, es donde parten los movimientos sociales, las posibilidades de contestación, ¿no? Porque nosotros vemos que ahí hay esta concepción dialéctica de, bueno, es de la propia negación de humanidad que vive, ¿no?, quien vive en la miseria, que no tiene nada, que no tiene la posibilidad de realizarse como ser humano, es en esa propia negación de humanidad que surge la posibilidad de superación, la posibilidad de contestar, de superar ese estado, esa forma de vivir. Entonces, desde esa concepción dialéctica, él va a estar pensando cuál es la condición de vida y cuáles son las formas para superarlo. Dice que, bueno, que han habido y están conviviendo en ese momento de debate muchas teorías sobre el origen de esta situación, muchas teorías que vienen del campo también socialista, ¿no?, sobre cuáles las posibilidades socialistas, comunistas que hay para superar la condición obrera. Y él lo que quiere es dar con este libro una base estable para esas teorías socialistas. Él está queriendo desterrar las teorías más utópicas del socialismo, que consideran que es posible conciliar a partir de la solidaridad entre clases algún tipo de respuesta a la cuestión social, que están pensando en formas cooperativas, por ejemplo, pensemos en un Owen en Inglaterra o un Fourier en Francia. Owen está pensando en que la forma cooperativa de producción es una alternativa a la lógica capitalista que está instalándose. Y Engels lo que va a estar diciendo es que no hay posibilidades de una evolución armónica, de colaboración entre clases,
o que sea posible que experiencias marginales como las cooperativas puedan expandirse, sino que la propia lógica del capital las arrastra a esta dinámica de la competencia capitalista. Entonces, lo que está viendo es precisamente una lucha entre clases. No está viendo una evolución armónica, sino una confrontación, una dialéctica. Está viendo una historia que está trazada por contradicciones sociales, ¿no? Lo que quiere él precisamente es dar una base científica. Él está preocupado porque su trabajo sea teóricamente fundado, ¿no? No es un trabajo que sea únicamente pensado como un panfleto político, no. Él está hablando de ciencia, está hablando de teoría fundada en documentos, en datos, en la realidad que puede describir. Pero está pensando en una ciencia que es un conocimiento para transformar, ¿no? Una teoría social que busca así conocer, saber distinguir cuál es la esencia de los fenómenos, cuáles son las formas que cambian y qué es la sustancia que permanece. Entonces, sí dar una teoría sólida, social, pero que es una teoría que está en servicio de la transformación de esa realidad que describe. Es un conocer para transformar, ¿no? Desde esa concepción él va a estar escribiendo. Y nos dice que, bueno, que él, por casi 2 años, desde el otoño de 1842, él está estudiando la situación de la clase trabajadora en Inglaterra, que se va a valer de observaciones, pero también de lecturas de la prensa, de informes oficiales, de relatorías, de inspectores del trabajo, vamos a ver. Va a estar analizando durante 2 años documentos y observando cuál es la realidad de la clase trabajadora. Y él está escribiendo en realidad con la preocupación también puesta en Alemania, porque si bien en Alemania no se ha dado todavía un desarrollo industrial, capitalista, como en Inglaterra, él entiende que hacia allí van, ¿no? Hacia allí va el capitalismo. Es una idea de que, si bien todavía no está asentado el orden capitalista, la lógica del capitalismo es de expandirse, ¿no? Lo que mucho después va a llamarse como de globalización capitalista, esta idea de que el capitalismo va abarcando el mercado a escala planetaria. Él lo está observando, esta tendencia de expansión, y observa que las mismas condiciones miserables que viven los obreros en Inglaterra la van a vivir también los obreros y obreras en Alemania, y que las mismas protestas que en Inglaterra tienen su forma más desarrollada, vimos el nudismo, el cartismo, son algunas de las tradiciones de organización obrera que están puestas ahí en Inglaterra, están apareciendo también en Alemania, en Silesia, en Bohemia, empiezan a aparecer en algunas regiones alemanas las protestas obreras. Entonces, de ahí la idea de Engels de estarse como anticipando a una realidad que ahora está mostrando algunos de sus trazos y de sus expresiones, pero que sin duda se va a sentar. Y que es necesario poder prevenir, va a pensar todavía Engels, ¿no? Con sus 24 años, va a estar pensando que es necesario una superación, ¿no? Dar nuevas bases a este orden social. Hay que dar a todo el sistema social una nueva base, pero estamos a tiempo todavía de hacer algo con esto, con estas consecuencias que nos está trayendo este orden social capitalista que se está instalando. Esta es la introducción al prefacio, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que nos dice en el capítulo 2, en la parte de el fragmento que vamos a ver del capítulo 2. En el capítulo 2 les decía que él va a estar centrándose en observar las grandes ciudades y nos va a describir Londres. Y nos va a describir de la manera más anecdótica posible. Él está caminando, observando y va describiendo lo que ve. Y entonces, de un lado nos muestra este enorme desarrollo de las fuerzas productivas concentradas en un espacio urbano tan estrecho, ¿no? Nos muestra lo que es
la enorme abundancia, la riqueza que la sociedad fue capaz de producir en tan poco tiempo y que la vemos ahí, ¿no?, centralizada en Londres, en ese espacio donde aparece claramente la exuberancia a la cual es capaz de llegar la humanidad. Y al mismo tiempo la contracara, el pauperismo, ¿no?, la miseria de los trabajadores que se ve en las mismas calles principales o en los barrios más alejados. Ya nos está empezando a mostrar la segregación urbana que se está asentando allí y que transcurre, ¿no?, tan claramente hasta nuestros días. Entonces nos va a mostrar esa contracara de la abundancia, el pauperismo. Y nos va a mostrar también cómo se expresa la forma de relacionarse los habitantes de esa ciudad, ¿no? Nos va a mostrar la brutal indiferencia, el duro aislamiento de cada individuo en sus intereses privados, ¿no?, que las personas se consideren recíprocamente como sujetos de uso. Nos va a mostrar esta idea, ¿no?, que es otra vez una idea que viene de la concepción materialista, ¿no?, del materialismo, esa idea de cómo la forma en que nos organizamos en la economía, ¿no?, en la producción, cómo al instalarse esta libre competencia donde cada uno vela por su propio interés, bueno, cómo eso se traslada también al campo de las relaciones familiares, en las relaciones vecinales, en las relaciones que se establecen en todos los planos de la vida social, ¿no? Estamos actuando, él ve que las personas están actuando y pensando en función de su propio interés o de su círculo privado inmediato, ¿no? Es esa idea tan instalada de la propiedad privada, ¿no?, de la propia necesidad y que cada uno se resuelva como puede. Entonces nos está hablando, acá es como logra mostrarnos las formas de sociabilidad, ¿no? Es más allá de pensar en una lógica de malos y buenos, es una lógica que envuelve la sociedad entera y que es muy diferente, lo que está observando, es muy diferente a la sociedad anterior, ¿no?, a formas sociales anteriores. Pensemos en el feudalismo, ¿no? El feudalismo nos muestra una sociedad en la cual el estamento de campesinos, de siervos, tienen dependencia, relaciones de dependencia con el estamento noble, ¿no?, con los propietarios de las tierras, relaciones de dependencia que son económicas, pero también son dependencia política, dependencia personal, ¿no? Los siervos están atados a esa tierra y a ese propietario de tierra para poder sobrevivir. Esa lógica de dependencia personal da paso ahora, en esta nueva sociedad capitalista que se instala, a una relación de individualidad, ¿no? Ahora los trabajadores son libres de poder resolver su propia sobrevivencia como quieran, pero es como puedan, más bien, ¿no? Entonces, es otra la forma de sociabilidad. Ahora ya no están esos lazos de dependencia y de alguna manera se amplía la esfera de la libertad individual. De alguna manera también hay progreso en ese sentido, pero es una libertad individualista, es una libertad que vela por el interés propio. Y entonces, digamos que también tiene sus límites esa libertad. Y los límites son las condiciones materiales en las que se vive. ¿Cuánto puedo gozar yo de mi libertad? También en este capítulo nos va a mostrar que además de esa sociabilidad capitalista, individualista, que impregna la vida toda, también hay representantes de ese dominio capitalista, ¿no? Claramente palpables, no es alguna fuerza impersonal, un espíritu mercantil que se instala únicamente. Se instala la fuerza del poder político, ¿no?, que la burguesía, al tener de tentar también los medios de producción y de sobrevivencia para quien los trabaja,
además de ser propietaria de los medios de producción, también es propietaria del poder político, jurídico, que regula esa sociedad, ese orden burgués que se instala. Entonces, lo que nos muestra es que todas las desventajas, también las desventajas políticas, legislativas, corren para el trabajador, para los trabajadores, ¿no? La burguesía tiene el poder del juez, tiene el poder de la ley, tiene el poder de la policía, el poder de la fuerza, también para asentar ese orden que está instalándose, ¿verdad? Nos habla ahí del homicidio social, ¿no? Nos habla de que lo que está instalándose así es un crimen que está oculto bajo esa dinámica de vida, ¿no? En realidad aparece como que cada uno puede valerse por sí mismo, cada uno es libre, aparece que depende mucho de la buena moral, aparece una cultura que también se instala en el plano de la moral, de apelar a la buena voluntad de los obreros en el trabajo, a su capacidad de ahorro, a su capacidad de buen comportamiento, de honestidad. Entonces, digamos que esa sociabilidad capitalista que estamos viendo también se asenta en la forma cultural que adquiere esa sociedad, donde lo que por encima aparece la moral burguesa, esa idea de que apelando a los valores de las buenas actitudes, pueden superar su situación de miseria. Lo que va a decir Engels es que no, que en realidad eso oculta un crimen sistemático en el cual lo que está puesto es que quien no tiene medios para sobrevivir muere, y es ocultado en la vida, en la dinámica diaria de esa ciudad, ¿verdad? Nos va a mostrar en este capítulo de manera muy anecdótica y muy fenomenológica, como muy descriptiva, cuáles son las condiciones de la vivienda, del saneamiento, ¿no?, de los trabajadores, cuáles son las condiciones de los techos, de las paredes, cuál es la condición del agua que beben, de cuál es, ¿no? Va a estar hablando de la falta de muebles, de la falta de abrigo. Entonces va a describir las condiciones que hacen a la vida material de la clase trabajadora en ese primer capítulo que estamos observando. ¿Qué nos va a mostrar en el siguiente capítulo, que es el capítulo 6? El capítulo 6 es un capítulo descriptivo de las condiciones de trabajo en las fábricas, en varias ramas industriales, y nos muestra la barbarie del trabajo en las fábricas, nos muestra la enorme mortalidad infantil de los niños que trabajan, a veces desde los 5 años de edad, trabajando en las fábricas. Nos muestra la jornada laboral que es más amplia, de 12 horas. Nos muestra abuso, los maltratos de los patrones, la desmoralización que genera. Nos muestra sobre todo las enfermedades, las malformaciones corporales que produce el trabajo en las fábricas. Y eso nos cuenta a partir de lo que él ve, de sus propias observaciones, pero también de los informes médicos y de los informes de inspectores del trabajo a los que accede, estudia. Inspectores del trabajo que están ahí porque alguna legislación contra algunos abusos sí se había aprobado. Entonces hay inspectores enviados por el gobierno para que controlen que la ley sea realizada, ¿no? Que se cumpla. Y mucho tiempo después, Engels va a reeditar esta obra, en 1892, va a reeditar La clase obrera, la condición de la clase obrera en Inglaterra, la situación, y nos va a decir que, bueno, cuando yo escribí el libro y tenía 24 años, se veía la naturaleza más inmoral, más mezquina de la burguesía, ¿no? O sea, la explotación adquiría los tintes más brutales, más inmorales que pudiera ser visto, ¿no? Ahora, a fines de siglo, cuando él está escribiendo la reedición,
bueno, vemos que también la burguesía ha aprobado mayor legislación que protege a la clase obrera. Estamos viendo que ahora hay algunas conquistas democráticas, que el proletariado, que el movimiento obrero se puede servir, como por ejemplo la limitación de la jornada de trabajo, la reducción de la jornada aún más para determinadas edades más jóvenes, el derecho a la asociación sindical, ¿no? Han habido avances hacia fines del siglo XIX. Pero ojo que la explotación del trabajo sigue teniendo sus raíces en la economía, en el propio contrato de trabajo. Ahí está la explotación. Pero además, cuando yo escribí a los 24 años aquel libro, además de la explotación del trabajo en su raíz más económica, de apropiación de parte del trabajo de otro, además había ahí una fuerte explotación inmoral, ¿no? Y es lo que nos vemos en este capítulo, la brutalidad, ¿no?, del trabajo en las fábricas. En el capítulo 8 vamos a ver el movimiento obrero, ¿no? Y nos va a mostrar cómo es que se fue organizando y cómo fue la respuesta que fue obteniendo, ¿no? Es importante tal vez acá ver la bibliografía ampliatoria del curso, el texto de Hoffman, el historiador, que nos retrata también de manera muy contextual para poder mirar este texto y entenderlo mejor, cuáles eran las posibilidades para la clase obrera en ese contexto, ¿no? Tiene una frase Hoffman en la bibliografía ampliatoria que dice que, bueno, en esa época los obreros tenían 3 posibilidades: o hacerse burgués, que eso era muy difícil, ¿verdad?, sin poder tener algún mínimo de medio de producción para invertir, o medios de instrucción. Podía desmoralizarse, y es lo que la gran masa obrera hizo, que fue la enorme, ¿no?, la enorme difusión de adicciones, del alcoholismo, por ejemplo. Una frase que cita Hoffman es la de que la salida más rápida de Manchester era el alcohol, ¿no? O sea, ¿cómo salir de esa condición de vida? Alcoholizándose, ¿no? Tratando de huir, por lo menos mentalmente, de esa condición de miseria que vivían. Y la tercera posibilidad que tenían los trabajadores era rebelarse. Y entonces, este capítulo un poco lo que nos muestra es esa rebeldía. Engels lo que nos va a mostrar es cómo lo único que más efectivamente podía hacer para superar su propia condición era rebelarse. Y entonces nos va a contar de las primeras tentativas. Por ejemplo, nos va a hablar de las tentativas, de la primera forma espontánea de rebelarse contra su propia situación, que era el delito, ¿no? O sea, el crimen, el robo, pero que también es visto desde esa concepción no desde la sanción moral al pobre que robó, sino desde la explicación materialista de cuáles son las condiciones de vida que te llevan a hacer lo que haces y escoger entre las opciones que tenés una u otra. Hay una esfera de libertad para escoger, pero hay también unas condiciones materiales muy oprimentes, ¿no?, que oprimen y que restringen la esfera de la elección. Entonces, nos muestra el delito desde esa concepción, desde como primera forma espontánea de rebelión contra la propia situación. Nos va a mostrar las formas ludistas, ¿no?, esas primeras formas de odio contra las máquinas, y entonces los trabajadores, las primeras protestas son de romper las máquinas, ¿no?, como si fuera la cosa la causante del propio desempleo, de la propia miseria, la propia precarización, y no esa cosa fuera construida por el propio ser humano, ¿no? Entonces, la cosa que se impone, la máquina, entonces romper, las máquinas fueron las primeras formas de protesta.
Y después lo que nos va a mostrar es la forma de organización posterior, que es de la asociación. La asociación, las primeras formas de asociación sindical, las trade unions, ¿no? En las que es la primera tentativa de anular la competencia entre sí. Entonces, unámonos, vayamos al paro, vayamos a la huelga para exigir otras condiciones de trabajo. Y nos va a mostrar cómo, cuáles son las formas que van encontrando para organizarse de esa manera y cuáles son los límites, porque también la huelga, el paro, que quiere decir no trabajar y por lo tanto no recibir nada, ni siquiera el salario miserable, también tensiona la posibilidad de prolongar esa forma de protesta, ¿no? Y que algunos caigan en dejar de parar e incorporarse al trabajo y otras se mantengan en la huelga. Entonces también la confrontación entre el huelguista y el rompehuelgas, ¿no? Una histórica también, un histórico dilema también al interior del movimiento obrero. Entonces él lo que va a estar diciendo allí es que el obrero puede salvar su humanidad solo con el odio y la rebelión contra la burguesía. Como decíamos, él está acá colocando la imposibilidad de ver, ¿no? Y de pensar que es posible superar por la condición obrera, la condición de pauperismo, con formas conciliatorias. Es lo que está viendo es el antagonismo, está viendo la lucha de clases, está diciendo que lo que hay que hacer es rebelarse contra eso, y para eso hay que organizarse como clase, como sujeto revolucionario. Y eso también marca la diferencia con otras corrientes que están circulando también en el socialismo y también en el reformismo conservador, ¿no? En cuanto que ven muchas veces a la población trabajadora, a los pobres, como masas sufrientes, ¿no? Esclavizantes, y no como sujeto político revolucionario capaz de consolidarse como clase consciente, ¿no? Entonces también ahí la obra de Engels, digamos que viene a dar otra perspectiva sobre la organización obrera. Vamos a ver también ahora el capítulo 10. En el último capítulo que vamos a ver, el capítulo 10, lo que va a hacer Engels es mostrarnos la nueva legislación recientemente aprobada en Inglaterra en relación a los pobres, a qué hacer con este aumento de la pobreza. Y entonces nos cuenta que esta nueva ley, que fue aprobada en 1834, reformula una ley anterior que ya existía en Inglaterra, que había sido aprobada en 1601, y que era una ley en la cual se les entregaba ayudas económicas, subsidios a la población pobre, que estaba organizada en función de las parroquias, que eran las encargadas de un impuesto que se cobraba, darle esta ayuda económica, este subsidio a quienes lo solicitaban y no tenían otros medios para sobrevivir. Entonces, esta reformulación de aquella vieja ley viene a retirar la ayuda económica y crear una nueva forma de atención de la pobreza, que son las casas de trabajo, las workhouses. Entonces, lo que nos muestra Engels es que en sí esta nueva legislación está pensada no para la protección de los trabajadores, de los pobres, sino para la protección de la propia clase burguesa, ¿no? De la propia propiedad. Y lo que lleva esta nueva ley es la necesidad de disciplinar a la población trabajadora. Entonces, es una ley, esta nueva ley de 1834, que está inspirada en una teoría de un autor, Malthus, muy difundida en la época, en la cual se consideraba que había población superflua, ¿no? Que la pobreza tiene que ver con un crecimiento de la población, la tierra, ¿no?, está superpoblada, hay población que es superflua, que evidentemente ya no hay recursos para toda la población. Entonces, bajo esa inspiración, esa idea, en realidad se crean estas casas de trabajo que son tremendamente represivas,
¿no? Y nos va a describir cuáles son las características de estas casas de trabajo, y en la cual el esfuerzo está en disciplinar, ¿no? Aquellos que sí son aptos para el trabajo, que trabajan, aunque sea en condiciones miserables, pero trabajan. Entonces acá nuevamente Engels nos coloca esta otra perspectiva de ver los comportamientos, la actitud de la clase obrera, ¿no? Porque si para la perspectiva burguesa aquella legislación que entregaba ayudas económicas a los pobres promovía a los holgazanes, a los que abusan, a los que no quieren trabajar porque son vagos, ¿no? Esa idea de población ociosa, porque es así, porque elige hacer eso, porque naturalmente son perezosos, ¿no? Esta idea. Bueno, Engel va a decir, no, a ver, está claro que si tiene que elegir en trabajar en esas condiciones o no trabajar, va a elegir no trabajar y permanecer ocioso. Entonces, lejos como de una sanción moral a los comportamientos de los trabajadores, vuelve a colocar cuáles son las condiciones que explican esas decisiones, ¿no? Entonces nos describe, después de contarnos cómo es que surge esta ley, cuál es la inspiración de esta administración de la pobreza, porque lo que va a estar diciendo Engels es que, bueno, que en sí la burguesía no puede erradicar la pobreza, ¿verdad? Erradicar la pobreza implicaría erradicar el propio orden social, la propia economía capitalista que genera la pobreza. No puede erradicar la pobreza, lo que puede hacer es administrar. Y en esta administración que hace, a partir de las casas de trabajo, disciplinar a la población trabajadora. Entonces, nos hace una descripción realmente de lugares que son como cárceles, ¿no? Que son donde la población trabajadora que llega ahí, realmente lo que quiere es huir de ahí, realmente lo que está organizada de la manera más repugnante para precisamente no escoger ampararse a la nueva ley, ¿no? El trabajo es el más penoso, el más inútil, ¿no? Por una disciplina y vigilancia, ¿no? de funcionarios en lugares sumamente desagradables. Esas son las casas de trabajo que vendría a ser la respuesta a la administración de la pobreza por parte de la clase burguesa. Hasta ahí es la síntesis que vamos a hacer de los fragmentos de los capítulos que están en este libro y que vamos a recorrer en el curso y que les proponemos seguir.